espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esa cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les diré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El domingo pasado, queridos hermanos, estábamos empezando pues este nuevo trozo de lecturas donde se nos habla en parábolas. Y pues a modo de una especie de clasecita demasiado pequeña, una indicación acerca de las parábolas, como lo hacíamos el domingo pasado. Las parábolas están dichas de manera que Jesús nos dice como que fuera una cosa muy normal, cuando en realidad, si uno las analiza, no lo es. Por ejemplo, la parábola del sembrador que escuchábamos el domingo pasado, parece que fuera como muy normal que un sembrador, un agricultor, vaya dejando las semillas como tiradas en todas partes, a la orilla del camino, en las piedras y en las espinas, y un poquitito en tierra buena. Pues parece que es muy normal eso, así lo dice Jesús. El tono que utiliza lo dice como muy normal, pero si no se da cuenta, un agricultor no lo haría de esa manera, sino que sembraría solo en buena tierra. De la misma manera están dicho estas parábolas, especialmente la parábola del trigo y la cizaña,
que pareciera el tono que utiliza Jesucristo, pareciera que es muy normal que un agricultor dejara salir la mala hierba junto a la siembra que hizo, cuando eso no es normal. Uno sabe que los agricultores normalmente todo el tiempo se la pasan pues quitando la maleza, ¿verdad? Pero por supuesto que es una parábola, entonces una comparación, pero como digo, está hecho de esa manera. Bueno, una pequeña clasecita de parábolas para que entendamos un poquito mejor. Entonces, ahorita nos topamos, como digo, con esta parábola del trigo y la cizaña, y añade otras dos. Estas dos también van como unidas, se complementan estas dos con la primera. Veamos entonces, aquí podemos hacer una gran pregunta, o más bien es una pregunta que surge en el corazón de toda persona. Pues todos los tiempos la gente ha preguntado por la existencia del mal. Y en los tiempos, por supuesto, ya creyentes que son de Cristo, es decir, no solo los creyentes como también los ateos, o más bien, pues aquellas personas que dicen no creer, también hacen la pregunta. El creyente le pregunta a Dios por qué existe el mal cuando ha sufrido alguna cosa pues terrible y le duele, ¿no? Le pregunta a Dios y le cuestiona a Dios. En el caso del no creyente, cuestiona al creyente, y el ateo o el que dice no creer le dice al creyente: si ustedes dicen que Dios es bueno, entonces ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permite el mal? Esa es la gran pregunta que mucha gente tiene y siente una angustia porque como que no hay respuesta, ¿no? No hay respuesta, y sin embargo estas tres parábolas son la respuesta. Son la respuesta. Por eso necesitamos mucho poner atención, como dice la parte final del Evangelio Jesucristo, ¿no? El que tenga oídos, que oiga. Me parece que esa es una exhortación demasiado importante para nosotros. Entonces, mire, aunque la respuesta no es como muy agradable, el bien y el mal va a permanecer así prácticamente hasta el fin del mundo, como indica aquí nuestro Señor. Así va a ser. Así va a ser lastimosamente, ¿no? Y entonces, como digo, a través de la historia muchos han intentado dar alguna respuesta. Pero quedémonos nosotros con la respuesta que da Jesucristo. Quedémonos nosotros. Si vamos literalmente al texto, entonces es porque, digamos, el mal se difunde a través de las personas. Y las personas, recuérdense ustedes que todos somos hijos de Dios. La gente que actúa bien y la gente que actúa mal. Todos somos hijos de Dios. Y entonces, por supuesto que todos nos parecemos. Un dato histórico, especialmente de la comunidad de Mateo, como se le conoce, el problema era que la gente, digamos, de iglesia estaba preguntando por qué también en la iglesia o en la comunidad cristiana había gente que hacía el mal cuando decían ser creyentes. O como dice San Juan, ¿no? Voy a utilizar mejor la palabra de San Juan. Hay falsos hermanos que hacen daño, que parece que son creyentes, pero a la hora de la realidad, pues parece que no son como muy creyentes que digamos. Esas cosas siempre van a ser así. Y nosotros, aquí viene un problema también, o más bien una solución para poder actuar. Nosotros no podemos excluir a los que decimos que hacen daño o que han hecho daño, porque a veces las comunidades excluyen a la gente, ¿no? Como esa famosa disciplina que se ha metido desde el ámbito protestante a la iglesia también. Entonces a veces la gente se siente autorizada por una persona que falló, entonces de excluirlo. Uno no puede hacer eso. Pero si vamos, digamos, al mundo social de manera general, entonces también uno se da cuenta, ¿verdad?, que hay muchos creyentes, hay mucha gente buena, pero hay gente que parece buena, pero es mala. Y en ese sentido es, como dice aquí, ¿no? Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar las espigas, empezó también la cizaña, apareció también la cizaña. Esa etapa, dice, donde se va formando la espiga. Lo que pasa es que se parecen demasiado, entonces uno no puede distinguir entre uno y otro, y eso es peligroso. Es decir, y por eso aquí aparece la primera lectura, ¿verdad?, donde dice: no hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. Y en la parte de más adelante dice: tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos eres misericordioso con todos.
Dicho en palabras de Pedro, dice, Dios tiene paciencia con los malvados para darles tiempo de que se arrepientan. Entonces nosotros no podemos excluir, pero como digo, de manera general, digamos, en el mundo existe gente buena y gente mala, pero no sabe distinguir a la hora de la verdad quién es bueno y quién es malo. Nosotros no podemos hacer eso, solo tenemos que saber que va creciendo, que por supuesto Dios no ha querido que ninguna persona sea mala, como dice también la Sagrada Escritura, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven, eso lo dice San Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. O Dios todo lo ha hecho bueno, como dice, repito una vez más, la Escritura. Ahora bien, entonces aquí viene un interrogante de los que atacan toda forma de fe. Sí, pues entonces nosotros tenemos que lidiar con eso a lo largo del tiempo. Entonces mucha gente se cansa y toma la justicia por sus manos, sí. Pero démonos cuenta de algo y eso lo vamos a explicar con las otras dos parábolas. La parábola que dice, les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que parece que el mal nos abruma, pero parece que la gente de mal son más, sin embargo, las personas de bien y el bien por sí mismo también, sin embargo, va creciendo y a pesar de que parece que no tiene fuerza, sin embargo, va a crecer y va a florecer. Entonces, es un motivo de esperanza. Y la parábola de la mujer, aquí dice, el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Que prácticamente aplicando la primera parábola es exactamente la misma interpretación. Que la gente de bien o el bien, pues prácticamente también acaba por fermentar toda la masa y no la va a vencer. Vamos al segundo punto. El segundo punto es la cizaña no puede contaminar el trigo. Ese es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque a veces nosotros mismos nos justificamos cuando uno analiza esto. Hay una canción de una artista antigua que se llama Janet, que dice de la siguiente manera: yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Es una canción, pero nosotros también actuamos de esa manera si la analizamos bien. ¿Por qué? Porque uno le echa la culpa a los amigos o a la mamá o a la familia o a la sociedad cuando uno actúa mal. Por ejemplo, yo como sacerdote escucho, pues cuando la gente a veces me hace pregunta: padre, ¿cómo hago para dejar el licor? Que usted sabe que los amigos lo invitan a uno y entonces uno toma por la culpa de ellos. Ve, uno le está echando la culpa al otro. Cuando en la realidad, digamos, el trigo no, digamos, a pesar de que está en medio de la cizaña, sin embargo, abriéndose camino, abriéndose paso para crecer. Y nosotros no podemos argumentar, nadie que se sienta, entre comillas, bueno, que dice que es creyente, nadie puede argumentar que el mundo lo ha contaminado, como dice esta artista Janet. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, Dios nos dio libertad. Dios nos dio libertad. Entonces, para que nosotros no nos escudemos también, no nos dejemos contaminar, sino por el contrario, uno tiene que saber, como dice aquí la segunda carta del apóstol San Pablo, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que es nuestra segunda lectura, dice aquí, la primera parte, el Espíritu nos ayuda, lo que dice la segunda lectura. Entonces uno no puede argumentar que porque los amigos me invitan a un trago, que porque mis amigas me invitan a hacer cosas, o porque pues en el trabajo me presionan, no. Entonces uno no puede argumentar eso, no puede argumentar eso. Un último punto sería lo siguiente, y esto es muy interesante y es muy hermoso. Preguntémonos nosotros, digamos, o más bien distingamos un poquito en dónde ponen el ojo los trabajadores y también cuál es la percepción del dueño del campo.
Los trabajadores, dice, entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, que no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues salió la cizaña? Y más adelante dice, le dijeron los trabajadores: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Entonces, esto tiene unión con el segundo punto que tocamos. Parece que hay veces nosotros parece como queremos como mandar a Dios o tener mejores criterios que Dios, porque al mismo tiempo, digamos, uno en la sociedad, la gente quiere matar a la gente mala. Si uno observa, por ejemplo, y eso es el criterio que se utiliza en la actualidad, ¿verdad? Que para que desaparezca el mal, entonces hay que exterminar a la gente mala. Cuando, como dice acá también, como dije en el segundo punto, el dueño dice no. ¿Por qué? Porque el dueño está fijándose que la gente de bien o el bien, a pesar de que está rodeado por la cizaña, sin embargo, como digo una vez más, va abriéndose paso y puede crecer y puede dar fruto. El dueño dése cuenta en dónde está poniendo el ojo, en que la gente de bien, lo que él sembró, entonces puede abrirse camino y no se deja contaminar, no se convierte ese trigo en cizaña. En cambio, los trabajadores, pensando que puede contaminar y puede opacar el bien, sin embargo, el Señor dice no. Entonces, démonos cuenta en esos puntos, porque esta es una cosa muy importante. Como digo, por un lado, para lograr nosotros tener paz en el corazón, de que el bien y el mal vamos a estar juntos toda la vida, pero el Señor al fin y al cabo va a hacer justicia, como dice la primera lectura, pero también nos dice la parte final del Evangelio. Al fin y al cabo, al fin del tiempo, el bien va a vencer. Tengamos nosotros paz. Nosotros dediquémonos a hacer el bien. Nosotros dediquémonos a portarnos bien, que no solo es portar bien de manera moral, sino también ser gente de bien, como resume también la vida de Cristo, los Hechos de los Apóstoles. Pasó haciendo el bien. Si ustedes se dan cuenta, el mejor ejemplo, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. Porque ustedes se dan cuenta que Él, por hacer el bien, por actuar la verdad, por predicar la verdad, por predicar el reino, entonces lo asesinaron. Él no se dejó contaminar. Cuando el diablo lo quiso tentar, Él no se dejó. De esa manera también nosotros tenemos que actuar. Tanto nosotros como comprender a la gente, que también entre comillas uno puede ver que de pronto están actuando mal, pero solo Dios sabe las intenciones, ¿verdad? Y las directrices que tienen las personas. Tengamos paz en el corazón. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer, valga la redundancia, hacer lo que debemos hacer. El Señor recompensará para cada quien. Y también un último tema que está aquí, recordemos que el tiempo se va a terminar. Para nosotros de manera particular, pero también el tiempo de la historia, como dice Cristo al final del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, pues estará con nosotros hasta el fin del mundo. El fin del mundo llegará, el fin de nuestra vida llegará. Y si hemos sido trigo, pues ya sabemos dónde vamos a estar. Y si hemos sido nosotros cizaña, también sabremos dónde vamos a estar. El Señor nos conceda ser, pues, trigo, dar fruto para el reino, ser también levadura que fermenta también en este mundo, ser también como esa semilla de mostaza que crece y también los demás pueden albergarse en nosotros. El Señor nos conceda hacer lo que Él quiere que seamos. El Señor nos conceda hacer lo que debemos hacer. Amén.